Hola, hoy hablaremos de cómo customizar el escritorio de Debian con unos tips básicos. Podemos observar durante el transcurso del video cómo el escritorio de Genome se va modificando, activando algunas herramientas y tweaks esenciales para que tu flujo de trabajo sea más eficiente. Empecemos. Nos vamos a la primera parte que es ¿dónde están los botones de minimizar y maximizar las ventanas? Por default Debian nos los trae activados. Vamos a lo que es la parte de Activities y nos vamos a ir a lo que son tweaks. En este caso vamos a abrir la ventana de tweaks y una vez abierta podemos ver que en la parte de las opciones solamente tenemos cerrar. Vamos a la opción del menú Windows Title Bars, vemos la sección Title Buttons y tenemos dos opciones que es maximizar y minimizar. Activamos maximizar y podemos ver OK y ahora la opción de maximizar la ventana está disponible. Le damos en minimizar y también está disponible. Luego, vamos a ver ahora una de las partes más emocionantes de las extensiones, y esto realmente sirve para personalizar tu experiencia en el desktop de Debian. Lo que vamos a hacer es buscar la parte de extensiones o extensions, se abre la ventana, tenemos que ver que esta opción de extension esté habilitada. Estas opciones vienen por default Application Menu. Si podemos ver, solamente tenemos la opción de Activities y la ventana que tenemos actualmente abierta. Cuando le damos en habilitar Application Menu, vamos a ver la opción que se activa el menú principal. Podemos ver favoritos, accesorios, gráficos, internet y más opciones. Buscamos acá Launch New Instance. Vamos a hacer el ejercicio. Si yo me voy a Activities y en el dock abro Firefox, la ventana está abierta. Voy a hacerla un poco más pequeña para hacer el ejercicio. Aquí tengo mi ventana de Firefox. Si yo le doy en Activities, abrir, no me la abre. Me deja abierta la que ya tenía. Existe la opción realmente de que tú le puedas dar clic, menú y le das nueva ventana. Es una opción también. Sin embargo, otra opción más sencilla en las extensiones es activar Launch New Instance. Cuando yo le doy a activar y voy otra vez a Activities, al momento de solamente darle clic, me va a abrir otra ventana de Firefox. Lo que va a hacer la opción Removable Driver Menu, al momento de activarla, cuando nosotros activemos un USB o un disco duro, nos va a desplegar ese menú o esa opción. En mi caso no tengo ningún USB, ningún disco duro activado, entonces no me va a desplegar nada. Vamos a la opción de Windows List. En las versiones anteriores de Linux, como lo que era Mandrake, Mandriva, SUSE, OpenSUSE, por default tenían otra barra en la parte inferior del desktop. Sin embargo, por default viene deshabilitada. Cuando yo le doy a habilitar, me dice cuáles son las ventanas que tengo abiertas. En este caso tengo Tweaks, Extension y Firefox. Ahora vamos a la siguiente sección. Pasados unos 2 o 5 minutos, por default Debian lo que va a hacer es bloquear la pantalla y nos va a estar pidiendo el password una y otra vez para poder ingresar. Lo que vamos a hacer en este caso, nos vamos a ir a la parte de Settings, nos vamos a ir a Privacy, vamos a ver acá la sección Screen Lock, tenemos Blank Screen Delay, esto lo vamos a pasar a Never, Automatic Screen Lock lo ponemos en Disable, después nos vamos a ir a la parte de Power, vamos a ver que Screen Blank está deshabilitado, Automatic Power Saver la verdad es que no nos sirve porque la energía de la máquina virtual va a depender de la máquina física. Entonces en este caso lo deshabilitamos, Automatic Suspend sería un caso similar, sin embargo para evitar temas lo deshabilitamos ambas opciones que es On Battery Power y Plug-in. Y listo, hasta este punto ya vamos a evitar que la máquina virtual Debian se esté bloqueando automáticamente.
Ahora vamos a ir a una de las partes más interesantes, que es instalar tweaks para el flujo de trabajo. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a abrir una terminal y ahora lo que voy a hacer, voy a ejecutar el siguiente comando, que es sudo apt-get install. Una vez que lo ejecuto, si no tengo instalado el paquete Genome Twinks, me lo va a instalar, pero en este caso lo tengo instalado, entonces ya no es necesario. Después de esto, lo que vamos a hacer es abrir el Firefox y vamos a visitar la URL extension genome org. Una vez abierta esta, vamos a buscar la extensión DING. Una vez localizada, vamos a darle a abrir Desktop Icon NG. Pero como podemos ver en el fondo del desktop no tenemos ningún icono. Aquí le vamos a dar install, nos va a pedir abrir el link, le damos open link, después nos va a pedir el install, lo instalamos y una vez instalado vamos a ver que los iconos en el desktop acaban de aparecer. Excelente. Ahora vamos a buscar otra extensión, la cual es dash to dock. En este caso, para ver el dock, normalmente tendríamos que ir a Activities y lo tenemos en la parte inferior de la ventana. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Es abrir esta liga Dash to Dock, le vamos a dar instalar, nos va a pedir la autorización para abrir el link, le damos Open Link, después le damos en Install y una vez que esté instalado podemos ver ahora el dock habilitado en el escritorio. Sin embargo, faltan hacer algunas modificaciones. Abrimos la parte de extensiones. Vemos acá que tenemos los nuevos tweaks habilitados e instalados, lo que es el Desktop Icon NG y Dash to Dock. Si en este caso queremos deshabilitar, por ejemplo, Desktop Icon NG, le damos en Disable y podemos ver en este caso que los iconos desaparecen. Si le damos en Enable, los iconos vuelven a aparecer. Ahora, ¿qué es lo que toca en este caso? Es ir a Settings de Dash to Dock. Lo primero que vamos a hacer en este caso es deshabilitar temporalmente el Intelligent Auto Hide para ver el comportamiento del dock. Yo lo que les sugiero es que minimicen el tamaño de los iconos. Para que puedan tener más iconos o más extensiones. Este se puede cambiar de posición para la izquierda, arriba. En mi caso yo prefiero tenerlo para la derecha porque realmente me es más cómodo. Ahora lo que toca es activar el Intelligent Auto Hide. Una vez activado, como podemos ver en este caso, la ventana de extension no está en full screen ni tampoco está cubriendo el dock. Podemos ver que el dock está habilitado. Si yo minimizo la ventana, entonces el dock sigue activado. La vuelvo a activar. Ahora, si yo la acerco, podemos ver que el dock se esconde automáticamente. Si yo le hago un full screen extension, vamos a ver que el dock se vuelve a esconder automáticamente. Y ahí lo tienen. Su escritorio de Debian ahora es mucho más poderoso, productivo y sobre todo personalizado basado en sus necesidades. Espero que estos tutoriales le hayan sido de gran ayuda. Si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Nos vemos hasta el próximo video.